Yo soy la doctora Ávila, geriatra, y el tema que nos corresponde hoy es hablar un poco sobre el envejecimiento cognitivo normal y demencias, y a su vez también qué pasa cuando hay trastornos de conducta asociados a la demencia. Entonces, hay que entender varias cosas, ¿verdad? Como vieron en una charla anterior sobre el envejecimiento del cuerpo, pues el cerebro y el sistema nervioso es también afectado por el envejecimiento. Hay algunos cambios que son esperables y otros no, y eso es lo que nos gustaría que se sepa de esta charla. Entonces, como parte de ese envejecimiento, hay cambios en la estructura del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un poco de atrofia, que eso significa como que se disminuye el grosor o hay un adelgazamiento de algunas capas del cerebro, incluyendo también las neuronas, que son las células del cerebro, y las conexiones entre otras neuronas, que son las que permiten que el cerebro integre la información. Entonces, con el envejecimiento hay un poco de disminución. Ahora bien, cuando hay alguna patología, pues se desarrollan algunas células que interfieren en la comunicación entre las neuronas y eso hace que las personas tengan un deterioro cognitivo. Pero en un envejecimiento normal, lo que hay es disminución un poco de algunas de esas conexiones y un adelgazamiento del tejido cerebral, del volumen del cerebro. Entonces, en una persona más joven, por decirlo así, el cerebro, las capas del cerebro llegarían hasta aquí completamente hasta los huesos del cráneo y en una persona con envejecimiento, pues hay un poco de atrofia, o sea, como vemos, hay un espaciecillo que cuando uno le hacen el TAC, ahí se ve como algo negrito, pero no necesariamente traduce enfermedad. Entonces, cuando hay envejecimiento, lo que puede haber, o con los cambios del envejecimiento, puede haber una disminución en la velocidad del procesamiento de la información, es decir, me cuesta un poquito más, tal vez recordarme de algún dato o aprender algo nuevo, tal vez lo voy a hacer, pero un poco más lento, pero eso no quiere decir que no pueda aprender cosas nuevas. La memoria de trabajo es un poquito menos eficiente. La memoria de trabajo es, por ejemplo, cuando me dicen un número de teléfono y me lo tengo que retener y a la vez aprendérmelo un poquito para poderlo marcar, por ejemplo. Entonces, la memoria de trabajo con el envejecimiento está un poquito más lenta. eh, Hay una disminución también en la capacidad un poquito de planear y de adaptarse a una nueva situación. A veces uno ve cómo la persona se puede estresar cuando le cambiaron el plan, cuando ya no tiene que salir a tal hora y ahora tiene que planear cómo organizarse. Y a veces eso se confunde un poquito y le cuesta un poquito más llegar a esa planeación, pero sin embargo lo puede hacer. Luego la atención en las actividades complejas, es decir, que estoy haciendo este famoso que dicen multitasking, tal vez se hace un poquito más lento, estoy haciendo esto y me llaman para ver otra cosa y que tengo que estar pendiente que no se me queme la comida y que ya va a venir el nietito de la escuela. Bueno, tal vez eso se hace un poquito más lento, pero se mantienen esas capacidades. Lo mismo que el vocabulario, es decir, no debería haber disminución o en la capacidad para nominar o nombrar las cosas. No debería olvidarse cómo se llaman objetos o personas, eso usualmente se mantiene, lo mismo que la creatividad y la inteligencia. Si la persona fue chispa, lo va a hacer toda la vida. No es normal que de un pronto a otro no pueda aprender cosas o no pueda hacer cosas que antes hacía. Eso sí no es normal con el envejecimiento. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando, con el envejecimiento normal, la toma de decisiones no se ve afectada, pero en una persona que sí tiene un deterioro, que sí tiene un problema, la capacidad de juicio y de razonamiento ahí sí se ve alterada. Lo mismo con el dinero. De vez en cuando uno se le puede olvidar y de pagar algún recibo, pero lo que no es normal es que no tenga capacidad para administrar el dinero, es decir, despilfarre, se le olvida cuál es el valor de los billetes, los confunde, eso no es normal. Lo mismo que la orientación en el tiempo y el espacio. Pues ya tal vez a uno cuando ya no está trabajando y no está tan pendiente de otras cosas, tal vez pueda decir, mira, no me acuerdo de qué día hoy es del mes, pero lo que no es normal es que no sepa el día, la fecha, la hora, que se le olvide fechas importantes, su cumpleaños, eso no es normal. Luego, la hilación de las palabras, es decir, tal vez pueda tener como un poco más lento para atender la información que se le está dando. Lo que sí no es normal es que no pueda mantener una conversación coherente, es decir, que usted le está preguntando una cosa y salga con otra cosa o que empiece a hablar de cosas que no tienen sentido, que no tienen relación a la información que se le está dando. Eso no es normal del envejecimiento. Lo mismo que perder objetos, perder cosas, pues de vez en cuando nos ha pasado, y más si uno ha estado atareado,
que puso el celular en tal lugar y después no se acuerda, las llaves en tal lugar, pero al rato como que hace una concadenación de acciones y uno dice, bueno, yo anduve por aquí y tal, bueno, llegamos a donde está el celular. Lo que no es normal es que pierda las cosas de forma constante, nunca se acuerde dónde las dejó y no las encuentra nunca. Eso no es normal. Entonces, para quedar claros, los problemas de memoria severos e importantes no son parte del envejecimiento. Por tanto, si a alguien de una forma aguda tiene problemas de memoria y tiene problemas del comportamiento, eso hay que evaluarlo y hay que estudiarlo porque no es normal. Y traduce alguna patología, alguna enfermedad que deberá estudiarse. Entonces, con el paso de los años, como vimos, a pesar de que el cerebrito pueda disminuir un poco en tamaño, las personas cuando envejecen pueden mantener funciones, como vimos, cognitivas normales. Puede ser que sea un poquito más lento, pero sus funciones cerebrales le permiten mantenerse activos, trabajar, hacer rutinas, socializar, aprender a utilizar inclusive celulares, tecnología, redes sociales, etcétera. Entonces, esto es parte del envejecimiento normal, todavía yo poderme defender y aprender cosas. Pero cuando sucede algo que se llama deterioro cognitivo leve, que ahorita vamos a ver un poquito, esto es cuando ya hay algunas fallas de memoria en las que si bien yo puedo ser independiente, yo me puedo manejar a mí mismo, pero ya me tienen que poner atención porque ya me tienen que dar recordatorios, porque se me está olvidando tomarme el tratamiento. Ya ahí es una alarma. O estoy dejando perdidas las cosas, pero aún me manejo si me pongo recordatorios o no me acuerdo qué era lo que iba a traer a la pulpería, pero si me hago una lista, puedo funcionar bien. Pero cuando ya esto progresa a un punto en el que las fallas de la memoria son tan significativas como para que la persona no se pueda manejar sola, ya ahí hablamos de demencia. Y la demencia, como vamos a ver, tiene varias fases. Cuando la demencia progresa, ya la persona no solamente necesita recordatorios y ayuda para vestirse, sino que también ocupa ayuda para recordar hasta que tiene que comer, ayuda en muchas veces para caminar y como vamos a ver, dependiendo de la fase, eso vaya a limitar inclusive hasta su movilidad. Entonces, en un cerebrito con demencia, como vimos, es un cerebro que ya, como vemos, hay mucha disminución del tejido y mucha disminución del tamaño del cerebro, y eso se va a ver evidenciado con el paso del tiempo en disminución de las capacidades del día a día, no solamente de la memoria, sino que ya capacidades del día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la demencia? Que esto no es algo nuevo y esto es una pandemia, es decir, que muchos millones de personas, es decir, aproximadamente 55 millones de personas padecen de algún tipo de demencia en el mundo. Y esto es muchísimo. Y como proyectan para el 2050, esto va a subir hasta 150 millones de personas. Y si esto lo pensamos a nivel de dinero, a nivel de servicio de salud, a nivel de cuidados, esto va a ser muy costoso. Se dice que en este momento el mantener y dar medicación y todos los cuidados que requiere una persona que tiene demencia cuesta hasta 1.3 trillones de dólares, es decir, una cantidad exagerada de dinero. Entonces, lamentablemente tenemos que ahora, como vamos a ver, identificarlos y también saber cuáles son nuestros estilos de vida saludables y factores de riesgo para poderlos intervenir antes de que ya se nos venga la bola de nieve y que ya esta demencia nos esté alterando la dinámica familiar y la calidad de vida. Entonces, como vemos, esto afecta a la persona, a la familia y al sistema de salud y al sistema económico. Entonces, cualquier persona en realidad podría tener una demencia, pero nosotros estamos hablando de la demencia que puede asociarse con el envejecimiento. Entonces, más allá de los 50 años, hay riesgo de sufrir demencia. A los 65 años es 1.5%, pero ya como vemos con el paso de los años, a los 80 ya hasta el 35% de las personas lo pueden tener y la más común es la enfermedad de Alzheimer, que ahorita vamos a hablar un poquitito de ella. Y en Costa Rica y en Latinoamérica se dice que más o menos puede haber un 12%, casi un 12% de personas con demencia. Ahora bien, ¿cuándo pensamos que ese deterioro o que esos cambios ya nos pueden progresar a demencia, que ya no estamos en algo leve, sino que ya nos está
afectando el día a día. Bueno, cuando una persona se desorienta fuera de la casa, no sabe para dónde va, se perdió, cuando hace preguntas a repetición de lo mismo, y no es porque no escucha, es porque no está comprendiendo ni está pudiendo retener la información. Y por tanto, entonces también cuenta el mismo cuento varias veces. Le olvida rápidamente las cosas. Le acabo de decir algo, ya no se acuerda. No se acuerda si ya desayunó. Confunde los dineros y no solamente porque han cambiado las presentaciones de muchos billetes, sino que ya no entiende como el valor. Piensa que estos 1.000 colones son como 100 pesos y ya se les hace un mundo y pueden hasta inclusive tener problemas para recibir dinero, dar vueltos y esto es problemático, ¿verdad? Lo otro y que también es muy importante es cuando ya de forma consistente empiezan a olvidar las dosis de medicamentos y hasta inclusive podrían tomarse una dosis doble. Entonces ya esto no es normal. Olvidar las citas médicas. Cuando ya cometen muchos fallos en los quehaceres de la casa. En lugar de echarle sal al arroz, le echa azúcar, deja encendida la cocina, se le queman las cosas. Ya esto ya habla que ya no son olvidos benignos, sino que ya estamos ante una progresión a demencia. Y lo más importante es que la persona no registra esos olvidos. Pero mamá, yo veo que te está pasando esto y esto. No, no, a mí no me pasa nada. Ella no o él no tiene conciencia de estas fallas de memoria. Ahora bien, esto es como muy reiterativo de lo que acabamos de hablar, pero son como 10 avisos para detectar el Alzheimer. Entonces, la memoria de corto plazo empieza a fallar. Planificar lo que hay que hacer o tiene problemas para resolver problemas sencillos. Se le hace un mundo, todo. Y muchas de las rutinas cotidianas se les hace más difíciles. Lo que yo les decía, problemas en el quehacer de la casa. Toda la vida ha hecho el mismo oficio en la misma casa y ahora ya se le enreda, se le confunden las cosas. Como les decía, se les olvidan las fechas, las estaciones del tiempo, etcétera. Tienen problemas para leer también o leen y no entienden lo que están leyendo y se le olvidan algunos nombres de los objetos cotidianos. Entonces, todo es el chunche, todo es aquello y no pueden nominar bien las cosas. Lo otro, y bueno, y lo que les decía, ¿verdad? Que no son capaces de recordar cosas que habían sucedido a corto plazo, cosas que han hecho antes y pueden tener cambios en el comportamiento, comportamientos fuera de lugar. Y también pueden, por esto mismo, como ve que todo se les está dificultando tanto, se pueden retraer porque a veces sienten vergüenza, sienten pena, no quieren incomodar o a veces también hay un proceso depresivo asociado como un síntoma asociado a la demencia. Y por esto que hablábamos de cambios de comportamiento y de carácter, pueden enfadarse y enojarse con mucha facilidad y uno no entiende por qué está tan irritable. Esos pueden ser cambios de deterioro cognitivo o demencia. Entonces, si ya sabemos más o menos cuáles son las cosas que le puede pasar a una persona que está con demencia, entonces, ¿qué podríamos decir de la demencia? Bueno, que es un trastorno de la memoria y del pensamiento, que persiste en el tiempo. No es que me dio demencia un día y ya no, no. Esto progresa y permanece en el tiempo y es de una intensidad suficiente como para que ya yo no me pueda valer por mí mismo y requiera el apoyo de un familiar, de un cuidador. Y como les decía, progresa. Y lamentablemente esto no me afecta solo a mí, sino que también afecta a la dinámica de mi familia. Entonces, algo importante de la demencia, que como les decía, no es como que un día tengo demencia y ya el día siguiente no, pero sí puede fluctuar. Sí puede pasar que hayan momentos en el día en los que esté un poquito más lúcidos, hacia la tarde o hacia la noche esté peor, y eso puede hacer que muchas veces alguien diga, no, pero no puede ser, mamá no tiene demencia, me acaba de hablar de todo de lo más normal y me acaba de contar una historia, pero yo que convivo con mamá, yo sí sé que mamá en la mañana no se acordaba si ya se había bañado, no se acordaba si ya se había tomado los medicamentos. Y esto no le pasa un día, esto le pasa todos los días, solo que a veces está como más conectada. Entonces sí, la demencia puede fluctuar. Ahora bien, ¿les parece que las preguntas mejor las tomemos, las voy a tomar al final? Porque como nos atrasamos un poquito, entonces cualquier cosa, anótenlas para que no se les olviden lo que quieran preguntar. Entonces, en cuanto a lo que les decía de las causas de la demencia, no vamos a entrar en mucho detalle, ahora hay un cuadrito un poquito más explícito, pero lo importante de las demencias es que
hay como dos más comunes, que son la demencia de tipo Alzheimer, que es una demencia degenerativa, es decir, que ocurre o sucede principalmente en personas entre más van envejeciendo, porque como les decía, algunas áreas del cerebro se van haciendo más pequeñas, tienen menos conexiones, se acumulan unas células y unas proteínas que interfieren en esa conexión. Entonces, de las cosas más importantes de la enfermedad de Alzheimer es la amnesia, es decir, la pérdida de la memoria del corto plazo. En las etapas iniciales, si se acuerdan del pasado, pero lo más importante es que no se acuerdan lo del corto plazo y conforme avanza la enfermedad, pues va avanzando la pérdida de memoria hasta llegar a un punto en el que ya no recuerdan quién son ni tampoco recuerdan datos o vivencias de su pasado. Pero bueno, la demencia de Alzheimer, de tipo Alzheimer, es una demencia degenerativa y es de las más comunes. También está la demencia de tipo vascular o de origen vascular que está asociada a los derrames. Y casi siempre cuando una persona le da un derrame cerebral, ha tenido algún factor de riesgo. Entonces casi siempre está asociada a presión alta, a colesterol alto, a diabetes. Y también hay formas mixtas. Entonces muchas veces están las dos al mismo tiempo. Y aquí es importante saber cuál predomina, pero de momento, como vamos a ver, no hay un tratamiento específico. Aquí lo que más importa en una persona con demencia es el apoyo que la familia le pueda dar y obviamente pues controlarle sus enfermedades crónicas. Ahora preguntan, ¿la enfermedad de Alzheimer se hereda? No. Bueno, hay algunos casos muy puntuales de mutaciones, es decir, que son alteraciones en la genética, en los genes de uno, que se pueden pasar de uno a otro, pero usualmente son demencias que aparecen en personas muy jóvenes, menores de 60 años, y que ya por sospecha se ha hecho algún análisis genético y se ve. Pero, por ejemplo, a mi mamá le dio demencia a los 85 años. No quiere decir que yo necesariamente vaya a tener demencia porque ella me pasó la enfermedad a mí, no. Muchas veces lo que sí sucede es que en familias, hermanos han tenido como los mismos factores de riesgo, la misma exposición y por eso que eso más el envejecimiento hace que puedan desarrollar también demencia en el adulto, de tipo Alzheimer en el adulto mayor, pero no se hereda. Ahora bien, ay, no sé qué raro, no se ve aquí, bueno, no se veía el papel, el dibujito, pero como les decía, las demencias, usualmente las primarias o degenerativas, son las que tienen que ver con alteraciones en algunas proteínas que se acumulan de forma anormal en el cerebro. Y dentro de estas, las más comunes es el Alzheimer, como les dije, la demencia asociada al Parkinson, la enfermedad por cuerpos de Lewy o otra frontotemporal, que son unas demencias que empiezan más con trastornos puros de conducta, pero que ya cuando uno le hace la evaluación, pues hay fallas en todas las funciones de cerebrales, en todas las funciones mentales. Y como les decía, las mixtas son las que usualmente combina alguna degenerativa con un vascular. Pero también hay causas secundarias. ¿Qué quiere decir? Que también una persona puede tener demencia asociada a déficit de alguna vitamina, demencia asociada a alguna déficit de alguna hormona, como por ejemplo la tiroides. Puede haber demencias que suceden asociadas a alguna infección del sistema nervioso central o, por ejemplo, SIDA o sífilis. O bien las muy comunes, ¿verdad? Las personas que han sido alcohólicas pueden desarrollar también un tipo de demencia por tóxicos y las demencias que también pueden estar asociadas a trauma del cerebro, no solamente por golpes repetidos a lo largo de su vida, pero también pueden ser personas que hayan practicado algún deporte que tenga relación a traumas cerebrales, como por ejemplo el boxeo, artes marciales, etcétera, ¿verdad? Lucha libre. Y también hay personas que pueden presentar demencia después de algún proceso de radioterapia, que por algún motivo le hayan dado radioterapia en el cerebro o en algunas otras zonas o quimioterapia y a veces pueden desarrollar algún tipo de demencia. Estas son, por decirlo así, un poco más difíciles de identificar, pero lo que ustedes sí pueden ver son esos cambios que no son normales, se lo explican a su médico y él sabrá derivarlo con el geriatra, el psiquiatra o el neurólogo y nosotros hacemos una batería de exámenes para poder descartar primero las causas secundarias, porque muchas veces tratando algunas de estas cosas puede mejorar. Pero como el caso de la demencia tipo Alzheimer o vascular, cuando hubo un derrame que le afectó directamente el área del cerebro, donde le produce el habla y la memoria, pues eso ya no se va a recuperar completamente. Entonces, otra situación importante que me gustaría que sepan es que nosotros no utilizamos el término demencia senil. ¿Y por qué demencia senil? Porque con esto estamos diciendo que la demencia es algo que es inherente o que es asociado a ser adulto mayor. Y como les dije, alguien puede tener demencia
en edades más jóvenes por otras causas, o bien em, le estamos dando una connotación negativa. Y nosotros tenemos pacientes de más de 100 años que están lúcidos de la mente, que tal vez le hacemos un TAC y el TAC tiene atrofia, es decir, tiene ese adelgazamiento, pero eso no le está generando alteraciones en su función mental. Entonces, demencia senil no. Entonces, cuando ustedes van donde el doctor y les dicen que tiene demencia, bueno, si es el geriatra, les va a explicar cuál tipo de demencia, pero no es demencia senil porque no es demencia de la persona mayor. Entonces, ese término no lo usamos. Ahora bien, la demencia tiene varias etapas. Las etapas de la demencia usualmente nosotros las graduamos o la severidad la graduamos en función de sus capacidades de autocuido. Entonces, cuando la demencia es leve, la persona todavía funciona bien, todavía la persona requiere recordatorios, pero todavía puede ser un poco autónoma. Cuando ya está moderada, ya requiere un poco más de asistencia, de supervisión, de recordatorios, quizá tal vez haya que ayudarle a vestirse, pero ya cuando está moderada, severa, probablemente ya también está muy limitada su movilidad y hay que ayudarle a caminar, a que se desplace por la casa, hay que darle de comer, porque también puede tener algún problema para coordinar, de que la cuchara que me está llegando es para que yo mastique. Y ya cuando llegamos a la fase severa, en la fase severa ya la persona no tiene conciencia del entorno, del ambiente, ya no tiene sed, ya usualmente está inmovilizada, está encamada y en estos casos ya a veces no tragan, cierran la boquita, hay trastorno de conducta tan severo que ya no reconoce, como les digo, nada ni de su entorno personal ni de su entorno familiar y ya estas son las fases más avanzadas. Vamos a ver, creo que no se va a ver aquí. No está. No. Bueno, era un videito de las fases del Alzheimer que si no luego se los paso porque no, creo que es por el tipo de Windows, perdón, de Microsoft, de programa que no permite verlo. Pero bueno, en general, como les decía, la demencia, cuando ya llega a las etapas severas, es la etapa más complicada. ¿Por qué? Porque aquí ya aparecen este tipo de situaciones, como lo es la disfagia, que la disfagia es problemas para tragar. Entonces ya ese cerebrito, como está tan dañadas las conexiones, ya no coordina entre el masticar y deglutir. Y aquí entonces empieza a haber problemas para tragar líquidos y sólidos. También puede haber epilepsia. Entonces, como es un cerebrito que está disminuido de tamaño, pueden haber convulsiones. Hay disminución en la movilidad, se pueden poner un poco más rígidos, más tiesos, y de ahí es que tienen los problemas de inmovilización. Y con esto también tenemos el problema de úlceras, que no hemos tenido todavía, ya tuvimos la charla. Bueno, entonces, el no moverlo por cualquier motivo, pero principalmente si es por una demencia y la persona no tiene conciencia, a veces ya no sienten dolor o no saben expresar ese dolor, si no le estamos dando cambios de posición y no le revisamos la piel, de un día para otro puede aparecer una úlcera y esto es muy doloroso y puede complicarse hasta inclusive llevarlo a la muerte por una infección. Y también hay incontinencia. Entonces, por la misma inmovilización, también porque han cambiado sus patrones de dar del cuerpo, entonces hay estreñimiento, hay incontinencia urinaria y esto puede predisponer a infecciones de orina, neumonías también, porque al estar más debilitado, su condición también nutricional, al estar inmovilizado, entonces no movilizan bien las secreciones y tienen infecciones en los pulmones. Pueden tener un nuevo derrame también o infartos también cardíacos. Entonces, usualmente de esto este tipo de complicaciones son las que llevan a la muerte a una persona con demencia. Entonces, no necesariamente se murió de Alzheimer, se murió con Alzheimer y usualmente alguna complicación de estas fue la que los llevó a la muerte. Entonces, hay varios, como vemos aquí, son 14 factores de riesgo que existen, que se han identificado para que una persona pueda desarrollar demencia. Y la mayoría de estos factores de riesgo se pueden tratar desde que estamos jóvenes, es decir, la inactividad física, el sedentarismo lo podemos tratar manteniéndonos activos. Si esto, como vamos a ver, lo tratamos, podemos eventualmente prevenir o retardar la progresión de una demencia. Lo mismo que hábitos no saludables como el fumado y el consumo excesivo de alcohol, es decir, el alcoholismo es un factor de riesgo para la demencia, la contaminación ambiental, el ambiente,
Esto también es un factor de riesgo. Las lesiones cerebrales, ya sea por golpes, por traumas, por un derrame, el escaso contacto social, y esto lo vimos mucho en la época de la pandemia y de COVID, como personas que estaban, digamos, bien y con el aislamiento rápidamente progresaron a una demencia. La baja escolaridad, porque más bien la escolaridad alta nos protege de el deterioro cognitivo, y baja escolaridad. Aquí, bueno, sabemos que la mayoría de nuestros adultos mayores ahorita que sobrepasan los 80, su mayoría por las condiciones socioeconómicas de Costa Rica en su momento no llegaron a la primaria o no completaron la primaria. Y eso si bien es un factor de riesgo, pero eso no quiere decir que las personas que tuvieran baja escolaridad, pero que muchas veces se mantuvieron activas, aprendiendo, haciendo cosas, son las que vemos que llegan inclusive a esas edades sin ningún tipo de deterioro, o que no estuvieran, aunque fueran o que tuvieran analfabetismo. Entonces, la baja escolaridad, sí, pero también el no aprender, el no retarse, eso es un factor de riesgo. Lo mismo que la obesidad, la hipertensión y la diabetes mal controladas, la misma depresión. Entonces, la misma depresión nos puede llevar a una demencia, pero también la demencia puede generarnos depresión. Entonces, bueno, esto es un factor de riesgo. La discapacidad auditiva, si yo frecuentemente estoy privada tanto de audición y de visión, esto me va a alterar todos mis mecanismos y es un factor de riesgo para que se desarrolle o empeore una demencia. Y el colesterol alto, el colesterol no controlado. Entonces, de nuevo, ¿cómo prevenirnos? Bueno, con estilos de vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo de forma balanceada, evitando el cigarrillo y el licor, socializando, manteniéndome un buen control médico que me aborde todos mis factores de riesgo cardiovasculares, es decir, buen control de presión, de colesterol, de diabetes, dormir bien y obviamente mejorar mis déficit auditivo y visual. Entonces, para la demencia, en este momento, tanto para el Alzheimer, otras degenerativas, no existe un tratamiento específico curativo. Existen algunos tratamientos que pueden servir para algunas personas, pero usualmente los tratamientos se dan en las fases más tempranas de la demencia, y por eso es importante que entre más pronto lo detecten, ustedes lo puedan referir a un médico, geriatra, neurólogo, para que ahí podamos tomar algunas intervenciones y si califica se puede dar algún tratamiento, pero no son tratamientos vitales, como sí lo es mantener el tratamiento de la presión y la diabetes. En algunos casos, parte del manejo de la demencia es tratar los problemas de la conducta y, bueno, manejar todas estas complicaciones que hablamos, como las infecciones, la epilepsia, etcétera. Entonces, bueno, a nivel nacional existe esta asociación que es la SCADA, que ustedes lo pueden buscar así en Facebook y también pues ustedes buscan en Google, y ellos últimamente han estado un poco más activos. Hay grupos de apoyo para familiares de personas con demencia. Creo que también dan charlas y creo que estaban hace poco impulsando como un manual para cuidadores. Esta es otra página de la Asociación de Alzheimer. Es una página, bueno, es una asociación estadounidense, pero ustedes ahí en el buscador pueden ponerle para que sea en español. Y aquí hay información también para cuidadores. Pacientes con enfermedades psiquiátricas, bueno, esa es la primera exclusión que uno tiene que hacer cuando está diagnosticando una demencia, que no tenga una enfermedad psiquiátrica activa, pero cuando es un diagnóstico de nuevo. Si ya la persona ha tenido mucho tiempo una demencia como, perdón, una esquizofrenia, tanto la misma enfermedad como los medicamentos que se utilizan para controlar la enfermedad pueden acelerarnos el deterioro y el avance de la atrofia y de alteraciones propiamente de conexiones cerebrales, y sí, puede haber una demencia asociada a una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia. Pasar ahorita entonces a el manejo no farmacológico de alteraciones conductuales. Entonces, como vimos, las personas con demencia en algún momento de su evolución van a presentar alteraciones de la conducta. Y las alteraciones de la conducta que usualmente se asocian a la demencia son todas estas. Entonces puede haber depresión, puede haber agresividad, puede haber ilusiones, es decir, que ellos perciben como una luz o un estímulo, como una sombra, que ellos pueden imaginarse que esa sombra les está pareciendo como, no sé, como un animal. Pero la alucinación es cuando del todo no hay una sombra ni nada, pero ven chiquitos, ven personas, escuchan cosas,
Esas son las alucinaciones. O bien puede tener ideas delirantes y pueden tener ideas delirantes de que alguien de persecución o paranoide, que alguien me quiere hacer daño, que estos medicamentos son para matarme o que esa persona viene a robar. Puede haber apatía, es decir, desinterés completamente. Nada me importa, si viene o se va, da igual. Si me dieron de comer, da igual. Si está de día o de noche, me da igual. Puede haber hipersexualidad, entonces esto puede hacer que la persona tenga conductas sexuales inapropiadas, toqueteos, se desinhibe, se deschinga, se quita la ropa en lugares inapropiados, vagabundeo o caminar de un lado a otro sin sentido, actos repetitivos, meter y sacar cosas de una gaveta, doblar varias veces una mantita, retorcer demasiado una tela, etcétera. Y alteraciones del sueño, del ciclo sueño-vigilia. Puede haber somnolencia en el día y una fiesta en la noche, insomnio. Entonces, es importante saber esto porque no todo se trata con pastillas y a veces las pastillas pueden tener efectos secundarios no deseados en las personas mayores. Entonces hay que tener en cuenta que las medidas no farmacológicas son tan importantes como dar una pastilla. Ahora vamos a ver que hay algunos casos que ni modo, habrá que tratar, pero todo lo que podamos hacer nosotros como principales conocedores de la conducta, de la personalidad, de lo que le gustaba a mi familiar, con esto a veces nos puede funcionar y nos puede ayudar, que serían medidas sencillas para tratar grandes problemas. Entonces, en general, en una persona que ya está diagnosticada con demencia, pues podemos evitar que vaya a lugares muy concurridos porque el ruido los aturde o los puede confundir o los puede desorientar. ¿Verdad? Evitar el exceso de información. Entonces, hablarles de forma, bueno, respetuosa, concreta, de frente, con indicaciones concretas. Entonces, si yo quiero que me haga una acción, es mejor primero darle pequeñas indicaciones. Ya logró este paso, bueno, vamos al siguiente, que si usted le da 3, 4, 5 indicaciones, no las va a seguir. Entonces, para evitar la frustración en la persona y en el cuidador, mejor demos indicaciones concretas, sencillas. Una vez que ya logramos ese paso, vamos al siguiente. Evitar estarlo cambiando de vivienda frecuentemente, porque ya la persona se acostumbró a su ambiente, a su hogar, a su iluminación y muchas veces cuando los cambiamos de casa, se descompensan de la conducta. Ahora, nosotros sabemos que a veces los cuidadores no les queda de otra que de distribuírselos de esa manera, pero dentro de lo posible que los cuidadores lleguen a la casa principal de la persona a cuidarlo. Esto es importante. Cualquier cambio de la condición basal usualmente debe ser valorada por un médico, ya sea en el servicio de emergencias o el geriatra o el neurólogo. ¿Por qué? Porque las personas que a veces tienen trastornos de conducta estaban compensadas con el tratamiento y de repente ya no duerme, está demasiado agresivo, está demasiado inquieto, y a veces es una infección, es deshidratación, es estreñimiento, es dolor lo que los descompensa. Entonces, si nosotros pensáramos que todo lo tratamos con medicamento y le diéramos un tratamiento para calmar esa conducta, más bien lo puede marear, lo puede poner somnoliento, se puede caer. Y por más medicamentos de esto que le demos, no le vamos a controlar ese problema de conducta hasta que no ataquemos lo que lo estaba descompensando. Entonces, por eso es importante que si hay un cambio muy abrupto de la noche a la mañana en la conducta en una persona que ya tiene un diagnóstico de demencia, pues sí que también evaluemos a ver qué de sus necesidades básicas o qué otra cosa puede estar ocurriendo. Por esto mismo, porque la sobremedicación más bien nos puede traer más consecuencias. La otra situación es evitar paseos largos porque se aburren, porque se inquietan, se impacientan. Entonces, ya propiamente algunas recomendaciones para algunas situaciones puntuales. Seguridad en el hogar y el vestir. Asegurar la cocina y aparatos electrónicos, que no hayan instrumentos o cuchillos o cosas filosas con las que sin querer se puedan hacer daño o que puedan dejar encendida la cocina o algo y el fuego y el gas la cocina y esto puede generar un incendio. Lo mismo que a mantener artículos importantes fuera del alcance, porque si perdieron las llaves de la casa y esas son las únicas llaves que hay de la casa y del portón, se quedaron encerrados. Bueno, evitar esto. Y que la ropita que usen en su casa sea cómoda y funcional para que si se echó encima la comidita, yo lo pueda cambiar de una forma práctica, que él no se estrese, yo no me estrese.
En cuanto a las rutinas, es importante darles rutinas y mantener las cosas normales o las rutinitas que la persona tenía antes de haber progresado su demencia. No le cambie cosas de lugar si esto hace que se desoriente. En cuanto a la alimentación, mantenerle una alimentación balanceada, apropiada para también su condición dental, su condición nutricional, sus condiciones de salud. Podemos hacer paseos y que sean una rutina, ¿verdad? Para que se despeje cuando todavía preserva la movilidad y lo mismo que la rutina para ir al sanitario. Y debemos tratar a la persona con el mismo respeto y dignidad que tenía antes de enfermarse, porque sigue siendo mamá, no es que es un bebé, sigue siendo mamá, aunque haya que ayudarle o que haya que ayudarle a cambiar el pañal, pero no es un bebé. Entonces hay que seguirlos tratando de la misma manera, con respeto. Y todo lo que podamos hacer para que mi familiar mantenga independencia va a ser muy bueno porque a ellos les va a ayudar a mejorar la autoestima, también les reduce estrés y sabemos que pues también al cuidador le va a disminuir un poquito de carga. Entonces, dentro de lo que sea posible, que se mantenga, que pueda ayudar dentro de lo poquito. No son unos bebés, sino, o sea, tal vez sea un poco más lento que se ponga la camisa, un poco más lento que haga algo, pero darles el chance para que ellos puedan sentir esa funcionalidad, esa utilidad, que yo todavía soy útil, para ellos es muy importante. Y esto es parecido a lo que estábamos hablando. No son niños, no hay que infantilizarlos. Probablemente en algún momento digan, puedan decir algo gracioso o fuera de contexto, pero hay que reírse con él, no de él. Y participarlo en las rutinas familiares, porque sabemos que a veces muchas personas con demencia tienden a relegarse o tienden a aislarse y eso les va a afectar. En cuanto a lo de las discusiones, pues sabemos que eso a veces puede ser inevitable, porque se les metió que me robaron esto, se le metió que hay un hombre ahí, se le metió que ese vecino tal cosa, pero entonces no pelee por lo no solucionable, mantenga la calma, hay que saber que el enojo empeora la situación, si en este momento ya yo me desbordé y perdí la paciencia con mamá o con papá, me retiro, cuento hasta 10, respiro, si ya yo del todo creo que yo no voy a poderle dar una atención de calidad como se la merece, pues entonces mejor solicito que alguien me venga a colaborar, porque el paciente no es culpable de los actos. Pues a veces tendemos a pensar que sí, pueden haber algunas conductas un poquito manipuladoras, pero ellos no lo están haciendo con esa saña, con esa intención de dañar. Entonces, hay que evitar. Y lo otro es no llamarle la atención por los fracasos o por los olvidos. De, ay, ¿cómo no se va a acordar de tal cosa? ¿Cómo? Bueno, no, entonces mire, mamá, voy a recordarte que hoy hay que hacer esto, hoy viene tal persona, porque si no, a ellos los frustra y esa misma frustración va a empeorar el trastorno de la conducta y ahí sí que se nos convierte en un ciclo muy complicado. Entonces, en cuanto a esto, y como les decía ahora, lo de la comunicación que se les va a dar es muy importante, claro, sencillo, viendo a la cara, tomarse el tiempo. Y también recordemos que la comunicación no verbal es muy importante. Si y eso se ha visto en los estudios, si el paciente percibe, aunque usted dirá, bueno, tiene una demencia muy avanzada, pero de verdad que percibe un ambiente estresante, un ambiente pesado, me ve con mala cara, de verdad que a ellos, a eso los altera también. Entonces, el demostrar aprecio con cariños, abrazos, besitos, todo esto a ellos es muy importante y también los tranquiliza. Cuando todavía son un poquito más independientes, pues pueden utilizar libretas, etiquetas, repasar fotos, fechas importantes, recordatorios. Esto les ayuda mucho. Y como decíamos, si todas estas son cosas que pueden hacer que la demencia empeore o progrese y una persona que tal vez no tenga el juicio bien adecuado, entonces el consumir alcohol, alcohol, cigarrillos no es apropiado y más porque también puede generar interacción con los mismos medicamentos que están utilizando. Por tanto, hay que supervisarlo y si es una persona que ya tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo o demencia, es una persona que no está en capacidad para manejar. Y nosotros se los decimos cuando hacemos de los diagnósticos y también hay que la familia tiene que tomarlo en cuenta porque muchas veces cuando el adulto mayor todavía tiene un deterioro cognitivo pero se desplaza, se puede burlar a algún colega y hemos tenido pacientes que les han autorizado y renovado licencias y esto es un peligro.
En cuanto a la alteración del sueño, esto es muy importante y es muy frecuente. Y lamentablemente no hay una receta de cocina que a todos les sirva por igual. En el trastorno del sueño usualmente es muy frecuente que las personas tengan como ese efecto crepuscular o del ocaso que le llaman, que es en la noche es cuando se reactivan. En el día estuvo de lo más pasivo y después de las 4 o 5 de la tarde no hay forma, inquieto, agitado, agresivo, alucinante e insomne y no duerme nada. Entonces, hay que intentar que no duerman el día o por lo menos limitar las siestas, si acaso una, menos de 20 minutos. Dentro de lo posible, acuéstalo lo más tarde, que haga actividad en el día, que se mantenga activo, que reduzca la estimulación durante la noche, principalmente de pantallas, luces, celulares, todo esto les altera más el ciclo de sueño. Como les decía, mantenerlo ocupado y que tenga una rutina y identificar cuáles son las actividades relajantes. Puede ser que antes nos poníamos a rezar y y ella siempre se relajaba con eso, o escuchar una música, o que le ponía algún sonido rico, o que hablábamos de algo y ya se relajaba. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando las alteraciones del sueño son muy importantes, pues sí puede ser este uno de los casos donde haya que tratar, pero dentro de lo posible evitarlas porque estos tratamientos le pueden generar demasiada somnolencia, em, mareos, puede empeorar la desorientación y puede ser que en uno de los casos se levante y se pueda caer y ya se nos convierte en otro problema. Entonces, bueno, ante otras situaciones que son bastante comunes de las personas con demencia es cuando se les pierden las cosas y acusan por robo, como una idea delirante. Entonces hay que averiguar si tiene algún escondite, tener repuestos de las cosas importantes, revisar los recipientes y ser un poco más cauto con la acusación. Entonces, bueno, mamá, será, yo no he visto que nadie entrara, yo no creo que tal vez sea esto, pero vamos a buscarlo, porque si también le combatimos en la idea que para esta persona es muy real lo que está pasando, pues se nos puede poner más agresiva la situación. Y como les decía, entonces le da la razón que está perdido y lo buscamos. Otra situación que es importante y que es bastante común son las alucinaciones o las ilusiones. Entonces, en estos casos, como les decía, igual, no confrontarlos, no discuta sobre la veracidad de lo que vio. Si le causa temor, hay que tratarlo de calmar con algunas situaciones parecidas como las que hablamos, distraerla a la persona mostrándole algo real. Encienden la luz, quitan la cortina, vea mamá, aquí no hay nada, o esto parecía que era algo, pero ya lo quitamos, ya aquí no hay nada. Pero si esto es muy fuerte, sí puede ser que aquí tengamos que medicar, porque en una de estas alucinaciones sí la persona puede hacerse daño a sí mismo o a otra persona, porque lo que ellos están viendo y lo que ellos están sintiendo es muy real para ellos. Y ellos están como en un modo de alerta. Y a veces cuando están con estas alucinaciones pueden tornarse agresivos. Entonces aquí sí es una condición en la que puede ser que tengamos que utilizar algún antipsicótico. Lo mismo cuando están agresivos. Esta también puede ser una condición en la que requiera medicación, ¿verdad? Pero hay que tratar de no mostrar miedo ni alarmarse, distraerlo y muy importante averiguar qué fue lo que le dio miedo, qué fue lo que hizo que se pusiera irritable o agresivo. Y es que estos videos, qué lástima, porque no sé por qué no se están cargando aquí. Pero bueno, lo que decía este video es lo que tenemos escrito aquí. Entonces, ¿qué es lo que una persona que tiene demencia o deterioro cognitivo quiere? Bueno, que le hablen de forma clara y sencilla, como ya los hablamos. Muchas de estas cosas ya las hablamos en el transcurso de la charla, pero es para recordarlo. Entonces, quiere que les hablen de forma clara y sencilla, que los traten con dignidad, que los incluyan en las conversaciones, que si lo confunde, bueno, decirles de forma respetuosa, mira, no soy tal, soy, soy tal, pero ¿en qué te puedo ayudar? Em, si se me confunde algo o quiero hacer algo, pero voy a necesitar un poco más de ayuda, eso también tenemos que tener paciencia. También con lo de la tecnología, pues si le pueden ayudar a hacer algún trámite, también para manejar la tecnología, contestar el teléfono, eso ellos se sienten muy agradecidos. Y si lo ven desorientado, ¿verdad?
o si las personas de mi comunidad saben que mi papá o mi mamá tiene demencia y lo ven que está caminando por ahí solito, bueno, ayudarlo a devolverse a la casa, etcétera. Entonces, esto es muy importante para ellos. Ahora, lo ideal es que hubieran comunidades y lugares más afines y más amigables para las personas con demencia, pero dentro de lo que podemos hacer, por lo menos es que nuestro hogar y nuestra comunidad, por lo menos los más cercanos, conozcan del diagnóstico de la persona para que también los puedan ayudar y los traten con respeto. Y si alguien va a llegar a la casa y no es muy conocido, pues lo ideal es que ustedes le expliquen algunas situaciones con los trastornos que tal vez pueda tener mi familiar de demencia para que no lo interpele, como les decía, no lo cuestione, no les diga, no se acuerda de mí, sino que se presente. Entonces, pues básicamente esto era lo que les traía. Pero muchísimas gracias, doctora, porque por supuesto siempre es sumamente interesante, ¿verdad?